Buenas tardes, iglesia. Bueno, un gozo estar nuevamente en nuestra amada iglesia de Cava. Como todos saben, William Carey, quien fue el padre de las misiones modernas, él fue pionero en la India. Antes de salir al campo misionero, le dijo a sus hermanos colaboradores, le comparó lo que eran las misiones, y él dijo que las misiones es como descender en una gran mina y recuperar, extraer de allí todos los tesoros posibles. Y él les dijo, yo descenderé, pero ustedes deben sostener la cuerda. Yo descenderé, pero ustedes deben sostener la cuerda. Y eso haciendo referencia a que los misioneros, los predicadores de la verdad, necesitan de otros hermanos, de otros cristianos, no solo con recursos económicos, con sustento, sino también con amor, pero fundamentalmente también con hospitalidad. ¿Para qué? Justamente para poder propagar ese mensaje que ellos llevan hacia todo el mundo y que alcance a los perdidos. Bueno, esta epístola que vamos a ver hoy fue escrita con ese propósito, justamente. El autor de esta carta anima al destinatario a seguir haciendo eso que vimos, esa ilustración, a seguir hospedando, a seguir sosteniendo esa cuerda para que muchos predicadores puedan llevar la verdad a muchos lugares. ¿Y cómo hace esto el autor? Lo hace, por un lado, animando al destinatario y, por otro lado, instándole a imitar lo bueno y no lo malo. Y de ahí es que viene el título de este sermón, un llamado a animarnos y a imitar lo bueno. Así que les invito a abrir sus Biblias en la tercera carta de Juan, la cual ya leyó nuestro hermano Pablo. Y vamos con la ayuda del Señor a exponer toda la carta. Y de esta manera ya tendríamos cubiertas las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. La diferencia de esta carta con la carta anterior es que la segunda de Juan fue escrita para advertir justamente lo contrario, que no debían recibir, que no debían dar la bienvenida a aquellos falsos maestros que habían salido al mundo con herejías y que negaban la humanidad de Cristo. Probablemente es de estos falsos maestros que Juan en su primera carta está hablando. En primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 19, él dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Bueno, Juan en su segunda carta dice, a estos hombres ni siquiera lo reciban. No tengan absolutamente nada que ver, nada que ver. Porque si ustedes abren sus puertas y hospedan a estos falsos maestros, ¿qué pasa? Se hacen cómplices de propagar las herejías, las falsas enseñanzas que estos hombres llevaban. Así que vamos a pedirle al Señor una vez más que nos ayude a exponer esta epístola. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Padre, que tu palabra sea una espada de dos filos que atraviese, que penetre lo más profundo
de los corazones, Señor, que te conocen y que tú los edifiques por medio de tu palabra, pero también, Señor, que penetres esos corazones donde aún no te conocen. Lleves convicción de pecado, Señor, y que puedan alzar sus ojos hacia tu Hijo y encuentren la salvación, Señor. Padre, te necesito. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta carta es la carta más corta de toda la Biblia. Tiene la menor cantidad de palabras en griego que cualquier otra epístola. El contenido de esta carta, tanto en el primer siglo como para el día de hoy, ha tenido aplicaciones sumamente enriquecedoras. Y Dios quiera que así lo sea para el día de hoy, para nuestros corazones. Así que comenzamos. Dice, el autor de esta epístola se identifica a sí mismo, al igual que en 2 de Juan, como el anciano. Y asumimos la posición tradicional de la iglesia, que es el mismo apóstol Juan, el que está escribiendo, que el hijo de Zebedeo, quien, según los estudiosos y eruditos, Juan, los últimos días de su vida fue a Éfeso y se cree que desde allí él supervisaba una red de iglesias que él tenía a cargo. Así que cuando él dice el anciano, puede que él lo diga porque ya estaba viejito, o puede que lo diga también por su rol que desempeñaba como pastor de esas iglesias en Asia. Pero ambas posibilidades son correctas. Así que vamos a abordar dos aspectos de esta carta. Vamos a dividirla en dos. El primer aspecto es cómo animarnos unos a otros. Versículos 1 al 8. Y el segundo punto, el segundo aspecto de la carta es un llamado a no imitar lo malo, sino lo bueno. Versículos 9 al 15. Así que vamos a comenzar cómo animarnos unos a otros. Vamos a ver cómo Juan, este autor, este apóstol, anima al destinatario de la carta. Y para eso hay 4 maneras, 4 formas que él utiliza para animar al destinatario. En primer lugar, expresándole el amor que le tenía. En 2 de Juan, el anciano dirige su carta a una iglesia, pero en este caso específico, él ni bien comienza su tercer carta, se dirige a un individuo puntual. Y ese individuo es Gayo. Es un hermano que probablemente tenía cierta influencia en la congregación. Es un hermano que probablemente estuviese bien en una posición económica. Pero también lo que es seguro es que este hermano, a quien Juan amaba, ni bien comienza la carta, lo que hace Juan es animarlo. ¿Y cómo lo anima? Expresándole su amor. Comienza la carta expresándole su amor. No escatima ni oculta nada, nada, el amor que tiene hacia él. Versículo 1. El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Y quiero llamar la atención sobre esto porque yo creo que ya de entrada tenemos aplicaciones para hoy, para nuestra iglesia. Juan le dice que lo ama. 5 veces lo hace en toda la carta. En la carta más corta del Antiguo y Nuevo Testamento de toda la Biblia, él 5 veces le dice, Gayo, yo te amo. Amado Gayo,
a quien yo amo en verdad. 5 veces. Esto muestra que es bíblico expresar nuestro amor unos a otros, no solamente en hechos. Quizás para algunos nos cueste más, quizás no. Pero hermano, no tengas miedo en decirle a tu hermano o a tu hermana, hermano, te amo en el Señor. Y eso no te hace débil, eso te hace bíblico, como Juan. Juan lo está haciendo. Gallo, a mi amado hermano Gallo, te amo. Y no estoy sugiriendo que ahora empecemos todos a decirnos te amo, te amo, te amo, como un cliché, porque no es la idea. Como por ejemplo el brother, que por ahí lo tenemos muy arraigado, y yo hay veces que me encuentro en mi trabajo diciéndole a compañeros míos que no soy cristiano, brother, me dice, ¿qué? No, nada. Pero no lo estoy diciendo así, sino que realmente cuando lo sientas, que lo sientas de corazón, hermano, hermana, te amo en el Señor. Y sobre todo porque según el mismo Señor Jesucristo, ¿qué dijo que iba a ocurrir en los últimos días? Mateo 24:12. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Así que la manera en que comienza Juan su carta es animándolo, ¿cómo? Expresándole verbalmente su amor. Número 2, vemos que Juan lo anima haciéndole saber el gozo que le causa verlo firme en la verdad. Por otro lado, vemos que el destinatario de la carta, que es Gallo, Gallo era un nombre muy común en esa época en el Imperio Romano. Es como por ahí hoy José Pérez, todo el mundo se llamaba Gallo, y de hecho en el Nuevo Testamento encontramos a 4 gallos. Ahora no sabemos si este gallo puntualmente es al que se está refiriendo Juan, es el mismo que nombra el Nuevo Testamento, pero eso no nos importa. Lo que sí nos importa es que este gallo era un hijo espiritual de Juan, quien quizás se había convertido bajo su ministerio, y ahora Juan al recibir buenas noticias de él, eso le causa gran gozo, gran gozo. Juan quiere que Gallo lo sepa eso, y por eso se lo escribe. Versículo 4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjense cuál era la causa de gozo de Juan, que su hijo, a quien él amaba, estaba firme. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos por ahí en otras iglesias y no vemos por meses o por años, pero cuando nos enteramos, che, ¿sabes qué? Fulanito de tal sigue firme y está... Y eso nos causa gozo, saber que ciertos hermanos siguen firmes. ¿Cuánto más para Juan? Porque él era un hijo espiritual al que, según la palabra, él lo vio crecer. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros llegamos hace poquito de vacaciones y un día, el lunes, nos encontramos en la playa con 5 hermanas y estuvimos compartiendo unos mates, disfrutando de la creación del Señor, el sol, playa, y ellas se habían enterado que yo al día siguiente me habían pedido de dar una charla para jóvenes. Entonces cuando nos vamos, yo les digo, hermanas, no es necesario
que ustedes vayan a esa charla. Aprovechen de la playa. Pero al día siguiente, un sol radiante, hermoso día para estar en playa. ¿Quiénes estaban ahí? Las hermanas estaban de vacaciones, un día hermoso, o sea, no es que fueron porque estaba lloviendo, estaba nublado. Y hermanos, eso no saben el gozo que a mí me causaba ver a las hermanas ahí. Ellas estaban de vacaciones y no era un día domingo, era un martes. Y eso, ¿saben qué implicaba? Que ellas, con su vida y con sus hechos, afirmaban lo que profesaban. Su vida, su práctica, respaldaba su profesión. Esa era la fe que tenía Gallo. Y la evidencia de eso eran sus obras. Gallo había hospedado a estos misioneros que luego se fueron nuevamente a la iglesia de Juan y le contaron todo lo que había sucedido, cómo habían sido recibidos por Juan, por Gallo, cómo él los había hospedado. Y hermanos, hospedar en esa época no solamente implicaba, bueno, pasá y tenés mi cama. No, eso implicaba la comida, implicaba proveerles de los recursos, ya sea económicos y todo lo que ellos necesiten para continuar su viaje. Y Gallo era uno de esos, como la ilustración, que sostenía la cuerda para que estos predicadores de la verdad continuasen su viaje. Y nuevamente Juan quiere ocuparse de que Gallo sepa del gozo que le causó a él cuando estos hermanos misioneros le contaron cómo habían sido bendecidos por Gallo. Él quiere que Gallo se entere. Y lo mismo va a ocurrir con estas hermanas, que ahora no sé si ya vinieron, que están en la costa, pero que se enteren cuando su pastor las mencionó en la prédica. Lo mismo va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Eso las va a animar. Y lo mismo quería hacer Juan con Gallo, animarlo. Quería decirle, estoy muy feliz de saber que estás firme en la verdad, porque yo sé que eso se está respaldando con obras. Versículo 3. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andás en la verdad. Pero ¿qué significa que Gallo ande en la verdad? Si leemos la carta, vamos a ver que andar en la verdad es justamente eso. Es tener la doctrina correcta, pero también es vivirla. También es vivirla, también es llevarla a la práctica. Gallo no solamente tenía la sana doctrina, sino que la vivía. Y eso hizo que Juan, no solo eso hizo que Juan lo supiera, sino que toda la congregación se enteró de cómo habían sido recibidos estos misioneros. Dice que vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Ven, hermanos, había una coherencia. ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento si nosotros no lo bajamos a nuestra vida cotidiana? Hay una coherencia. Eso es andar en la verdad, si no es conocimiento. Entonces, ¿cómo anima Juan a Gallo, a su hermano amado? Número 1, expresándole el amor que le tenía. Número 2, haciéndole saber el gozo que le causaba enterarse de que él seguía firme y era fiel a la verdad. Número 3, Juan sigue animándolo y quiere que se entere que él está orando por él, por Gallo.
por otro lado y como todo buen pastor, como todo anciano y padre espiritual, ¿qué es lo que hace Juan? Ora por sus ovejas, ora por sus hijos espirituales. Y como dijimos, este hermano Gallo, que tenía muy buen testimonio, parece que era de una buena posición, Dios lo estaba prosperando y su testimonio venía por cómo él utilizaba todo lo que Dios le daba. ¿Y cómo lo usaba? Sirviendo a los hermanos, sirviendo como ese canal para que la verdad siga corriendo. Por eso Juan ruega, ora por él, para que el Señor continúe prosperándolo, no solo en lo material, sino su alma y su salud. Versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Así también, amada iglesia, sus pastores oran por ustedes. Con el pastor Dardo, nosotros nos dividimos el directorio de miembros y oramos diariamente por cada uno de ustedes en particular. Y eso, saber que están orando sus pastores por ustedes, eso debería animarlos, porque oramos individualmente, recordándolos, recordando sus luchas, recordando su familia. Y Juan lo que hace es orar por Gallo. Juan estaba interesado por el bienestar integral de Gallo. No solamente pide prosperidad espiritual y prosperidad y que tenga él una buena salud. Él ora por todo. ¿Y qué significa orar por todo? Bueno, por lo material también. Ahora, decir esto no es como animar al evangelio de la prosperidad, que nosotros pidamos para que seamos prosperados materialmente. Eso no implica que nuestro corazón esté, no, hermano, para nada. ¿O no se pone contento usted cuando le aumentan el sueldo? Claro. Y si viene a la iglesia y se lo comenta a los hermanos, se lo comenta a sus pastores, también se van a poner contentos. Eso no significa que pedir estar mejor económicamente estés abrazando el evangelio de la prosperidad. Número 1, porque no vemos acá a Juan demandando prosperidad para su siervo, para su propio beneficio. Es decir, Juan no ora, Señor, prospéralo a él para que yo pueda tener más. No, no vemos eso. Juan está orando para que él sea prosperado en todo. Número 2, Juan le está pidiendo prosperidad para Gallo, ya que la Biblia enseña que toda bendición, ya sea espiritual o material, ¿de quién proviene? De Dios. Y él se la pide. Número 3, Juan pide prosperidad material para Gallo. Y en este caso, ¿convenía? Claro. ¿Por qué? Porque sus riquezas las ponía al servicio de la obra de Dios para que el reino se expanda. Entonces él pedía, Señor, manténelo vivo muchos años y prosperalo mucho. Número 4, después de haber escuchado, Juan, el testimonio que trajeron estos misioneros, ¿cómo él no iba a querer orar y pedir de manera integral por él, por un hermano así? Así que, bíblicamente hablando, tenemos permiso por la Biblia
a orar por nuestra prosperidad material. Así que Juan ora con limpia conciencia. Señor, dale más salud, dale más dinero, Señor, y que también prospere su alma, que siga creciendo en el conocimiento de Cristo. Y cuando la prosperidad material, el crecimiento espiritual y la salud caen en buenas manos, eso es una bendición. Eso es una bendición. Porque eso promueve, estos hombres, estos hermanos promueven el avance del reino, de aquel en cuyo nombre se encuentra la salvación. Versículo 7. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Fíjense que por amor a la verdad, estos hombres, para cuidar el testimonio, no le pedían dinero. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los incrédulos. Y para cuidar el testimonio, para no manchar el testimonio, estos hombres misioneros no le pedían dinero y habían salido por amor al nombre de Cristo. Por eso, el mismo Juan le pide al Señor prosperidad de manera integral. Versículo 8. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Y eso qué se necesitaba para eso? Recursos económicos. Recursos económicos. Entonces, Juan anima a Gayo, en primer lugar, expresándole su amor. En segundo lugar, diciéndole el gozo que le causa saber que él está firme en la verdad. Y número 3, él se encarga de que Gayo sepa que está orando por él. Juan, su padre espiritual, estaba orando por él. Número 4, Juan lo anima elogiando sus dones para el servicio a los santos, a la iglesia. Juan también es intencional en decírselo esto a Gayo, que ha sido una bendición para el cuerpo de Cristo, para estos misioneros, ayudándolos, proveyéndolos, abriéndole su casa, abriéndole sus puertas para que ellos puedan descansar allí y darles todo lo que necesitaban para continuar su viaje. Versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Cuando habla de extraños, se refiere a extraños para Gayo, pero no extraños para Juan, ya que él los había enviado y habían vuelto y estos hermanos le contaron todo acerca de cómo habían sido recibidos. O sea que eran extraños para Gayo, pero no para Juan. Y creo que es importante para nosotros hoy una nota de balance acá, porque Juan no está exhortándonos a que seamos ingenuos y que cualquiera que venga acá y que diga yo soy un creyente, soy cristiano, o soy un predicador de la verdad, nosotros le digamos, bueno, venite a casa, acá tenés mi cama. No está exhortándonos a eso. Si recordamos lo que dijo Juan, en 1 Juan capítulo 4, que al mundo habían salido hombres, no solamente que predicaban la verdad, sino habían salido hombres que llevaban maestros, que llevaban falsos maestros, que llevaban falsa doctrina. Y en 2 de Juan, en la última carta que nosotros vimos, que les decía a estas personas, ni las saluden, ni las saluden. Entonces tenemos que velar por la iglesia, porque no todos los que vienen acá, por más que digan que son creyentes, quizás no son creyentes. Y vienen como ovejas, pero en realidad son lobos.
Y Jesús dijo, ¿cómo, en medio de quién estábamos? A sus discípulos, en medio de lobos. Ustedes están en medio de lobos y deben ser astutos como las serpientes, pero sencillos como paloma. Por eso es que Juan dice a estos misioneros, le dice a Gallo acerca del informe que recibieron. Y no duda él en decirle, hermano Gallo, estás haciendo un muy buen trabajo. Estás haciendo un muy buen trabajo. Y en versículo 6 dice, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna. Hermanos, no tengas miedo, por favor, no tengas miedo de que si un hermano, una hermana bendijo tu vida, decíselo. Animalo a tu hermano. Porque eso va a bendecirlo a él. Pero muchos, y realmente esto es una creencia que está muy arraigada, lamentablemente, escuchamos decir, no le voy a decir a mi hermano o a mi hermana porque tengo miedo que se enorgullezca. Entonces prefiero no decírselo, pero fue una bendición. Bueno, habría que ver el corazón detrás de esas palabras. Hay personas que a veces dicen, yo no voy a decir nada, no le voy a decir nada para que no se enorgullezca, pero en realidad ese no le voy a decir nada para que no se enorgullezca es para que no me opaque a mí. Y lo que Juan acá hace es animarlo, diciéndole, Gallo, qué buen servicio que estás haciendo. Seguí así. Si has sido edificado, confortado, animado, sé bíblico. Decíselo, anímalo, anímense unos a otros. Si ese consejo que te dio es una bendición, si ese maestro de escuela dominical te bendijo, si esa prédica te bendijo, si ese moderador te bendijo, si ese ujier te bendijo, hermanos, cualquier cosa que los hermanos hagan en servicio a la iglesia, a ustedes, a los hermanos, exprésenselo. Porque una de las maneras que Dios tiene para confirmar los dones que Él les dio a cada uno de ustedes es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Decíselo. Lo vas a animar. No me imagino a Juan pensando, no voy a decírselo a Gallo, lo que los hermanos vinieron a decirme, y encima no me enteré yo, se enteró toda la iglesia. Si le digo esto a Gallo, su orgullo va a estar por las nubes. No me imagino, y de hecho no es lo que hizo. Miren, hermanos, ¿quién ama más a tu hermano o a tu hermana? ¿Ustedes o Dios? Dios. Entonces no te preocupes, déjale ese trabajo al Señor. Ocupémonos por ser bíblicos y animarlo a ese hermano. Porque su Padre, quien está en el cielo y quien envió a su Hijo a morir por ese hermano, dice que si te enorgulleces, ¿Él qué va a hacer? Te va a humillar. Entonces, hermanos, animémonos unos a otros. Exhortémonos, digamos realmente, hermano, me ha sido de bendición. Sabes que esto no lo entendía, sabes que
hoy me bendeciste con tal o cual cosa, porque eso va a animar al hermano a querer servir mejor, a querer servir mejor. Y no me refiero a las adulaciones, adular al hermano, adular al diácono, adular al pastor con beneficio propio o para buscar algo, una reputación. No me estoy refiriendo a ese tipo de adulaciones. Eso es lisonjería y eso es pecado. Me estoy refiriendo a animar a los hermanos. Entonces, iglesia, la primera parte nos muestra que es bíblico y necesario animarnos unos a otros como Juan animó a Gallo. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Porque solemos muchas veces cansarnos, muchas veces solemos bajar los brazos, a veces dudamos de nosotros mismos y necesitamos de otros hermanos. Y es por eso que el Señor nos pone en un cuerpo, en una iglesia local, para poder animarnos unos a otros. Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, dice: porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. Tenemos que dar gracias que estamos en una iglesia local. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalónica 5, capítulo 5, versículo 11. Por tanto, confórtense, aliéntense, anímense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Así que hubo alguien que animó muy bien a su hermano y ese es el apóstol Juan a su amado hermano Gallo. Y entrando ahora en el segundo aspecto de esta carta, ahora lo que hace Juan es hacerle un llamado a Gallo a no imitar lo malo, sino lo bueno. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, cuando Juan le dice a Gallo que no imite lo malo, ¿qué tiene en mente el apóstol? Bueno, Juan estaba hablando de un hombre que probablemente era el pastor de la iglesia donde se congregaba Gallo, y era un tal llamado Diótrefes. Bueno, él le dice, a este hombre no tenés que imitarlo. Sí, y era pastor. Pero ¿cuántos de nosotros venimos de iglesias donde lo que menos tenemos que hacer es imitar al pastor? Bueno, pobre Gallo estaba en una iglesia de esas. Versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Entonces empieza el versículo 9 diciendo, escribí algo a la iglesia. Es una carta que nosotros no la conocemos, pero entendemos que le pidió lo mismo Juan a la iglesia que le pidió a Gallo, que hospeden a los misioneros. ¿Pero qué pasó? No prosperó. ¿Por qué? Por culpa de un hombre, posiblemente este hombre, Diótrefes, que era el anciano. ¿Y qué fue lo que hizo? No los recibió. Bueno, este hombre tenía serios problemas con la autoridad, con los líderes. Él no quería saber nada con ser pastoreado por otros. Él quería pastorearse a sí mismo. Él no aceptaba ni asumía la autoridad de Juan. ¿Y quién era Juan? El mismo apóstol, era un apóstol. Bueno, él no solo no los recibía, sino que tampoco le hacía caso a lo que él decía. ¿Y qué dice Efesios 2:20? Que la iglesia se edifica sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles. Y el Espíritu los inspiró a ellos, a los apóstoles,
a guiarnos a toda verdad. ¿Cómo? Escribiendo la palabra. Este hombre tenía tal problema de autoridad que no quería aceptar lo que el apóstol decía. Es como, para que tengamos una idea, hoy un pastor que no acepta lo que la Biblia dice. Está todo bien, pero no, la Biblia la cerramos. No acepta la autoridad, las palabras de Juan, que estaban siendo inspiradas por Dios, él no las aceptaba. Así que este hombre, en vista de que no quería aceptar esta autoridad, tampoco hizo caso y no recibe a los misioneros. Justamente lo contrario a lo que sí hizo Gallo. Dice la segunda parte del versículo 10. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Era un cacique sublevado, lejos de ser un buen pastor. Dice, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Parece que este hombre se creyó el cuentito de que era, Diótrefes significa hijo de Zeus, y parece que este hombre se creyó que era el hijo de él, de Zeus, ¿no? Porque al final él ponía su prestigio, su autoridad por encima de la verdad, por encima del nombre de Cristo. Él no andaba en la verdad, no estaba haciendo el bien. Y dice el versículo 11, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y este hombre no estaba caminando en la verdad. Sus obras indicaban que él no conocía a Dios. No soportaba la idea de que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Este hombre no soportaba que llegue un predicador, por ejemplo, y predicase mejor que él. Él no quería saber nada, él quería solamente edificar su propio reino. Él quería ser primero en todo. La tenía difícil Gallo, la verdad que. Pobre era su pastor este hombre. Cuando en realidad la Biblia manda a los hermanos ¿a qué? A someterse a los pastores, a copiar, a imitar su fe. Bueno, acá Juan le dice, Gallo, no imites nada de este hombre. Él no está caminando. Él no es un ejemplo de nada. Ni siquiera cumple los requisitos como un pastor. 1 Timoteo 3, ¿qué dice? Ser amante de lo bueno, hospedador. Este hombre ni amaba lo bueno, ni hospedaba a los misioneros. Varios comentaristas afirman que por eso Juan tenía que animar sobremanera a este hermano, a Gallo. Porque ¿qué hacía este hombre? Los que querían hospedar a los que Juan enviaba, ¿qué les pasaba? Los echaba de la iglesia. Entonces Juan quería animar, respaldar, y lo animaba a este hermano Gallo. Así que este no era un asunto que Juan iba a pasarlo por alto. Por eso le dice a Gallo en versículo 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No conforme con todo esto, también menoscababa la autoridad de Juan. ¿Y qué es lo que hacía? Empezaba a hablar, mentir acerca de Juan adelante de toda la congregación para menoscabar su autoridad. Así que Juan le dice a Gallo, si hay algo o a alguien que no tenés que imitar, es a Diótrefes. En segundo lugar, y el contraste, a quien sí
él tenía que imitar. ¿A quién tenía en mente Juan? Versículo 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. En contraste con Diótrefes, este hombre Demetrio, de quien habla Juan, que no sabemos quién era, lo más probable era un misionero que llevaba esa carta que Juan había hecho para entregársela a Gayo, para que Gayo también sepa acerca de las referencias de él y lo pueda hospedar. Eso es lo más probable y lo que la mayoría de los comentaristas opinan. Pero de algo estamos seguros, que este hombre andaba conforme a la verdad y todo el mundo daba testimonio acerca de eso. Demetrio era la contracara de Diótrefes, lo opuesto completamente. Dice Juan, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Y finaliza la carta con una expresión de deseo y un saludo. Versículo 13 y 14. Tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hay muchas otras cosas que Juan tenía en mente, pero él prefería decírsela personalmente. Y no quiero pasar por alto este aspecto, porque es cierto que los medios, las redes sociales son una bendición y Dios los usa para el avance de su reino, pero no hay nada como venir a la iglesia, estar cara a cara con tu hermano, animar a tu hermano. Eso es irreemplazable. Y él le dice, tengo más cosas, pero prefiero hacerlo personalmente. Necesitamos congregarnos. No solo que necesitamos, es un mandato el congregarnos. Nada va a sustituir la comunión con los hermanos. Juan entonces, ahora sí se despide diciendo lo siguiente, versículo 15. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Si algo necesitaba Gayo, era paz. Y Juan le dice, la paz sea contigo. Él necesitaba ese shalom, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, más allá de las circunstancias que estemos pasando. Y la verdad que la tenía complicada Gayo. Y lo que necesitaba era justamente lo que le desea Juan, paz. Luego él le dice, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Y yo sé que no siempre va a ser posible, más cuando la iglesia crece en número. Algunos a veces nos falla la memoria, vamos creciendo, pero trata de acordarte los nombres de tus hermanos, porque eso es una muestra de que realmente te interesa tu hermano. Es una muestra de amor. Y hermanos, cuando yo hablaba de Diótrefes, con una mano en el corazón, ¿estabas pensando en alguien? ¿Estabas mirando por la ventana a ver si podías encontrar a alguien? Porque la intención de la palabra de Dios es que sea un espejo que te apunte directamente a vos. Nadie está exento de un corazón como Diótrefes. De hecho, Josué, en una oportunidad, él sintió celos porque todo el pueblo estaba profetizando. Entonces fue a Moisés y le dijo, Moisés, decile que paren. Números 11, 28 al 29. Josué va a Moisés y le dice, Moisés, Señor mío,
deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tenés celos por mi causa? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Y saben quién otro tuvo también? ¿Quién otro quiso ser el primero en todo, al igual que Diótrefes? El mismo autor de esta carta, Juan, el apóstol Juan. Marcos capítulo 10, dice, Jacobo, versículo 35, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Versículo 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y ahora el Señor, con mucho amor, con mucha gracia, los ubica y les enseña de qué se trata ser el más grande y tener el primer lugar. Versículo 38, Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Versículo 43, pero entre ustedes no es así, les dice el Señor, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esto no es solamente un asunto de competencia o de celos amargos. Es nuestro corazón caído que todavía sigue reclamando los primeros puestos. Es nuestro corazón caído. No solo le pasó a Josué, no solo le pasó al apóstol Juan. Hermanos, todos llevamos un Diótrefes adentro nuestro. Nos sentimos amenazados por cualquiera que llega a la iglesia, que el Señor comienza a usar, o que de la misma congregación se levanten hermanos y empiecen a ser de bendición para la iglesia. Nuestro corazón caído empieza no a mirarlo con ojos de gallo, que animan a esos hermanos para que continúen y puedan bendecir a la iglesia. Nuestros ojos comienzan a ser como los de Diótrefes. Y hermanos, eso lo tenemos que llevar a los pies de Cristo. Porque si no nos arrepentimos de esto, vamos a dar el otro paso que hizo Diótrefes. Nos vamos a encontrar hablando mal de nuestros propios hermanos. Entonces tenemos que llevar cautivo cuando nuestro corazón se alza contra la verdad de Dios y arrepentirnos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda ser recordados por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros nietos, de ser personas como Gallo. Personas que andaban en la verdad, que no solo tenían una buena doctrina, sino que la aplicaban a su vida. Ellos vivían la sana doctrina. Y eso se veía reflejado en sus obras, en su caminar. Que podamos, como Juan lo hizo con Gallo, animar a nuestros hermanos, animarlos bíblicamente, ya sea cuando nosotros caemos o cuando nuestros hermanos caen, que sepan que estamos ahí y que sepan cuánto los amamos. Que el Señor bendiga esta iglesia, hermanos. Y amigo que estás acá, si escuchaste este mensaje, voy a intentar que puedas ver el Evangelio
con esta historia, con esta ilustración que nos dio Carey, William Carey, quien descendió, amigo, quien descendió a las profundidades de esa mina que es este mundo malvado, fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino a rescatar todo lo que se había perdido, entre los cuales estás vos. Él vino y quien le sostenía la soga era su Padre, proveyéndolo, estando al lado. Pero en un momento de la historia, el Padre le soltó la soga. Y ese momento fue cuando tu pecado y mi pecado la cargó Él. Y Él recibió la ira, porque Él es santo, todo lo contrario a lo que somos nosotros. Él recibió la ira. Y ahí fue cuando Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le soltó la cuerda. Pero Él no quedó en este mundo. Él resucitó porque era Dios, era el Hijo de Dios. Al tercer día resucitó y ahora Él ascendió nuevamente al Padre y formó para sí un pueblo por todos, con todos aquellos que creen en Él, en su Hijo amado. Yo te suplico, amigo, quisiera verte aquel día en gloria. Arrepentite, poné tu fe en Cristo. Él bajó a este mundo para vivir la vida que ni vos ni yo podemos vivir. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, concédenos tener el corazón de este hermano Gallo, Señor, y perdónanos, Padre, cuando nuestro corazón caído se alza contra tu reino, contra el avance de tu reino. Perdónanos, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, tú nos has dejado tu palabra para volver hacia ti cuando caemos. Señor, edifícanos con este mensaje a cada hermano, a cada hermana, Señor, y trae convicción de pecado para aquellos que aún no te conocen, Señor, y que salgan convencidos de su pecado y convencidos que tienen que ir a los pies de tu Hijo amado. Señor, te pido que le muestres tu amor y tu gracia, Señor. Padre, bendícenos, bendice a esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.